Bueno, y vamos a cambiar ahora de tema, vamos a darle la bienvenida a Sí. Elsa Llosa, que está con una invitada muy especial para hablar justamente de los niños y esta época de cuarentena. Esta 110. cuarentena, 110 días, ¿eh? Yo no tengo hijos, pero... pero no sé si los niños tienen que soportar a los padres o los padres a los niños. Vamos a ver. Es verdad eso, sí, sí, sí. Vamos a saludarle a Elsa, muy buenos días. Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Elsa. estás? Hola chicos, ¿cómo va? Diana, Guillermo, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y vamos a saludar también a la doctora Guadalupe del Canto, quien está allí Hola, compartiendo chicos, pantalla ¿cómo con va? Elsa. Diana, Guillermo, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y vamos a saludar también a la doctora Guadalupe del Canto, quien está allí compartiendo pantalla con Elsa. Un poquitito. Y los escuchamos y las vemos, por supuesto. Y vamos Sí, a saludar también a exacto. la doctora Guadalupe del Canto, quien está allí. Yo tengo un pequeño retraso en cuanto a la, a la audición, pero de todas maneras, Guadalupe, buenas puede ser, noches, un ¿cómo televisor te va? prendido. Bienvenida, ya hemos hablado contigo en otra oportunidad acerca de este trabajo que llevas adelante muy bien en torno a esto de, a través de los cuentos, tratar de sobrellevar toda esta situación. Y en estos momentos nos toca este trabajo de poder tratar de entender a los padres cómo manejar a nuestros niños en toda esta situación, porque nosotros como adultos creo que lo podemos racionalizar mejor, pero tenemos que ayudar a nuestros niños a entender por qué no tienen que salir, por qué tienen que quedarse en casa y por qué a veces los padres estamos con tanta angustia sobre nuestras espaldas. Creo que lo podemos racionalizar mejor. Tenemos que ayudar a Sí, nuestros... totalmente. Hola a todos, buenas noches. Gracias por recibirme nuevamente ahí en el noticiero. Para mí es un placer estar con ustedes. Me parece que estamos atravesando un momento muy desafiante para todos, ¿no? No estábamos preparados para vivir una pandemia, es algo que está sucediendo en todo el mundo. No lo vimos venir, no sabíamos, así que no nos pudimos preparar para eso. Creo que lo primero que tenemos que reconocernos es que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, los adultos, los grandes, los chicos, los políticos, los médicos, los enfermeros. Creo que eso es, digamos, es un buen camino, ¿no? Empezar por reconocer que estamos haciendo todos lo mejor que podemos. Porque desde ese lugar me parece que nos conectamos desde una emoción distinta, ¿no? Y me parece súper interesante lo que planteabas, en el sentido de que nosotros como adultos por ahí tenemos más acceso a la información y podemos entender un poco más lo que pasa y podemos racionalizar un poco más y tenemos como otros recursos, y por ahí a los chicos, especialmente a los más chiquititos, les cuesta mucho más y entienden lo que pasa a través nuestro, ¿no? Entonces me parece que es muy importante poder encontrar maneras de poder comunicarle a los chicos lo que pasa adecuada a la edad de cada uno de los chicos. Si son más chiquititos, tal vez utilizar cuentos como metáforas puede ser de gran ayuda para que puedan entender, y sobre todo estar disponibles para que nos puedan hacer preguntas, ¿no? A veces va pasando el tiempo y al principio se los comunicamos y lo entendieron y lo aceptaron, pero va pasando el tiempo y van perdiendo la paciencia, y esto va generando ansiedad y la escuela no vuelve y los amigos siguen sin estar. Entonces tenemos que seguir sosteniendo y acompañando hasta que todo esto pase, ¿no? Guadalupe, hablaste de dos temas que son claves, ¿no? La escuela no vuelve y los amigos siguen estar en determinadas etapas de la niñez. Justamente la amistad es lo básico, los amigos, los niños tienen mejor relación inclusive con sus pares que con los adultos. ¿Cómo en su cabecita lo pueden manejar y evitar estar de mal humor, estar deprimidos, estar cansados de esa situación, si no pueden tratar con sus contemporáneos? Totalmente. Me parece que ahí una de las cosas muy importantes es aceptar que el aislamiento tiene consecuencias, ¿no? El aislamiento tiene consecuencias, y esto lo tenemos que entender y lo tenemos que saber. ¿Se puede evitar el aislamiento? No. ¿Y se pueden evitar las consecuencias? Algunas sí y otras no. Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir al máximo las consecuencias que el aislamiento tiene, ¿no? ¿Cómo hacemos para disminuir el impacto?
Y esto no significa que nuestros hijos no puedan estar enojados, irritables o tristes. Lo que hay que hacer es acompañarlos en esas emociones, entendiendo que muchas veces lo que les pasa no tiene que ver con el contexto o la situación puntual, sino que tiene que ver con otras cosas más profundas. Para darles un ejemplo, el fin de semana mi hijo más grande, que tiene 7 años, se puso a llorar porque se había quedado sin empanadas. Íbamos a comer carne, pero hasta que estaba la comida, había unas empanadas que habían quedado de la noche anterior y yo las calenté y las puse sobre la mesa. Y se puso a llorar con una tristeza por una empanada, que para mí fue muy evidente que no era por la empanada lo que lloraba, ¿no? Entonces, él se quedó ahí llorando como acostado, y yo fui, lo abracé, y me quedé llorando, me quedé con él mientras él lloraba, y lo contuve, y le dije que llorara todo lo que tenía ganas de llorar, y que esto ya se le iba a pasar, y que yo me iba a quedar ahí hasta que se le pasara, y que estaba ahí y que podía contar conmigo. La verdad es que por más de que yo sea psicóloga y haya estudiado mucho el desarrollo de los niños, fui criada también en otros modelos, en los que nos decían, no llores, no podés llorar por una empanada, digamos, ¿no? Entonces, también nosotros como adultos tenemos ese desafío de aprender a revisar nuestros propios modelos. Y ese día me salió y lo abracé y me quedé ahí hasta que se le pasó la tristeza, que no era por la empanada, pero era una excusa que él había encontrado para poder manifestar su tristeza frente a todo lo que estaba pasando. Y me reconocí a mí misma por haberlo logrado, y muchas otras veces, incluso aunque siendo psicóloga y aunque haya estudiado y tenga información sobre qué es lo que hay que hacer en esos momentos, muchas otras veces no me sale. Entonces esta idea que planteaba al principio de reconocer que estamos haciendo todo lo mejor que podemos, me parece que es fundamental, ¿no? Entender que a veces nos va a salir y a veces no, pero que en la medida que podamos estar disponibles para nuestros hijos, para acompañar las emociones de nuestros hijos, puede hacer la diferencia. Nunca detrás de un berrinche, detrás de una pataleta, detrás de un reclamo, hay algo que tiene que ver con lo operativo, con el comportamiento. Siempre hay una necesidad emocional. Exacto. ¿Cuál es esa necesidad, no? Exacto. Guadalupe, vos hablabas de consecuencias. A esta altura, donde todo es demasiada incertidumbre, ¿podemos hablar de consecuencias? ¿De qué tipo de consecuencias? ¿Todas malas o hay buenas también? Que en términos generales, perdón, pero yo estoy con mucho desfasaje todavía de sonido, así que no sé si por ahí de piso o lo que sea. No, está perfecto, estamos bien. Las consecuencias son individuales, ¿no? O sea, cada persona tiene, esto que nos está pasando tiene un impacto diferente, y eso tiene que ver con su propia historia, con el contexto en el que está, con el clima emocional en el que está inserto en este aislamiento, y también con los recursos que fue desarrollando. Pero en términos generales podríamos decir que, como vos muy bien decías, uno de los impactos fuertes tiene que ver con lo social, con haber perdido el espacio para compartir con otros, no solo los niños, también los adultos, pero para los niños es muy importante porque gran parte de su proceso de aprendizaje se da en la socialización y en la conexión con otros. También tiene un impacto en el comportamiento. Hay muchos chicos que están con trastorno de sueño, trastornos relacionados con la ansiedad, con la alimentación. Te pido un instante en eso. Mucho de trastorno de sueño, en los niños, en los adolescentes. ¿Y cómo lo manejamos? ¿Tenemos que nosotros como padres manejarlos como una consecuencia de toda esta situación y ser tolerantes, o marcar un límite en ese tema? Me parece que ahí es como muy importante tener como el cronos, ¿no? La relación con el tiempo. No sé, a veces nos pasa a nosotros los adultos también que perdemos la referencia del tiempo. Ya no sabemos si es lunes, domingo o jueves, y también se nos van desfasando nuestros horarios. Entonces, si toda la casa tiene los horarios desfasados, es poco probable que le podamos decir a los chicos que mantengan sus rutinas. A mí me parece que tener rutinas saludables, de horarios que estén más relacionados con la posibilidad de hacer alguna actividad física dentro de casa, con la posibilidad de estar al día con sus tareas de la escuela, con la posibilidad de mantener las pautas alimentarias en los horarios que son más adecuados, de ir a descansar también en los horarios que son más propios de la rutina, está bueno. Tampoco tenemos que ser tan estrictos como éramos antes, tan a rajatabla, porque no tenemos esa obligación por ahí de que tienen que ir a la escuela y demás, pero sí me parece que es importante que estén
acomodados dentro de ciertos parámetros que sean razonables. Y si se desfasan, que es probable que suceda, cuanto más rápido volvamos a los horarios que son los más habituales en nuestra vida cotidiana, menos impacto van a tener, ¿no? Cuanto más tiempo los tengamos desfasados, más difícil va siendo volver. Pero quería también completar. Dale, pregunta. No. Seguí nomás. Porque yo te iba a decir que para ellos es más fácil reacomodarse después nuevamente a los otros horarios, ¿no? A los jóvenes. Claro, total. Y bueno, y también me parece importante que vayamos anticipando que para la vuelta a esta nueva normalidad, como estamos llamando, vamos a necesitar un proceso de adaptación. Pensemos que los chicos estaban entre 6 y 8 horas en la escuela, y ahora, por más de que les manden actividades, y además es muchísimo menos el tiempo que están dedicando al aprendizaje, no están sentados con un horario, una maestra, un silencio, etcétera, y los que van a primaria, los que van a secundaria, y también los que van al jardín, que la mayoría ni conoció a su maestra o la conocieron muy poquito, ¿no? No sabemos cuándo van a volver las clases, pero sí sabemos que la nueva normalidad va a requerir de todos un proceso de adaptación muy, muy importante. Guadalupe, en todo este entorno y en todo lo que le pasa a los padres, sumada a la situación de aislamiento, el estrés por una cuestión económica y demás, ¿está mal tener miedo? ¿Está mal transmitir el miedo? Y a los niños, porque aparte por más que lo querramos disimular ante los chicos, lo perciben, ¿no? Sí, las emociones nunca están ni bien ni mal, son, y si el miedo aparece, aparece porque algo nos pasa, ¿no? Las emociones son información. Entonces, si aparece la emoción del miedo, la información que me trae es de riesgo de supervivencia, ¿no? Esto en términos generales, y por ahí llevado a lo particular, la posibilidad de perder el trabajo, de no poder pagar las cuentas, de que se me disminuyan mis ingresos, todo eso me pone en jaque y eso me da miedo, me genera mucha incertidumbre. Y eso es una característica muy particular de este nuevo mundo que está llegando, que la incertidumbre está a la orden del día. Y una de las grandes competencias que vamos a tener que desarrollar los seres humanos es eso, es a vivir y a lidiar con la incertidumbre. No está mal sentirlo, y por ahí sí lo que tenemos que aprender a hacer es a regularlo, ¿no? Porque si el miedo es tan intenso, nos vamos a paralizar. Y si el miedo está en límites que para nosotros resulten tolerables dentro de nuestro contexto y nuestros recursos, de las capacidades que yo tengo para confiar en mí y para buscar, por ejemplo, otro trabajo en la medida que lo vaya perdiendo, o para generar un proyecto nuevo en este contexto donde sin duda hay un montón de cosas que entran en jaque, pero también hay un montón de oportunidades, entonces el miedo pasa a ser más chiquito. Entonces gestionar las emociones tiene que ver con esto de encontrar internamente recursos para poder transitarlos, para que el miedo no me paralice, para que yo pueda accionar y pueda pensar y pueda hacer a pesar de esa emoción, pueda darme cuenta de que yo estoy sintiendo un riesgo y que pueda anticiparme a que ese riesgo se produzca, que pueda empezar a pensar en otras alternativas, que pueda pensar en mis ahorros, que pueda pensar en generar nuevos proyectos, etcétera, para que digamos, no tener esa consecuencia que estoy temiendo sufrir. Pero si el miedo es muy fuerte, eso me va a paralizar. Y en relación a nuestros niños, lo que tenemos que tener en cuenta es que las emociones se contagian muy fácilmente. Entonces, no sé si decir que está bien o está mal, pero no es recomendable o no es deseable que los chicos vivan ese miedo, y especialmente si es con tanta intensidad, ¿no? Los chicos, la capacidad de regular las emociones es algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo, y los niños necesitan a los adultos para ayudarlos a regular esa emoción. Por eso cuando están enojados están tan enojados, y cuando están tristes están tan tristes, y necesitan que alguien los ayude y los acompañe con eso, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos con nuestro miedo, ellos van a poder mucho menos con ese miedo nuestro, ¿no? Entonces, incluir a los chicos e involucrarlos en aquellas cosas en las que nosotros sentimos que por el tipo de información o el tema que estamos tratando, sea un tema en el que ellos puedan participar y puedan entender, y trabajar mucho con nosotros mismos para desarrollar nuestros propios recursos, para gestionar nuestras emociones, porque eso va a generar seguramente bienestar en nuestras familias. Exactamente, y eso es lo que cuesta, ¿no? Buscar en nosotros los adultos las herramientas necesarias hoy para poder armarlos, porque todos estamos viviendo circunstancias
extraordinarias. ¿Se puede pensar hoy, desde tu disciplina, desde tu profesión, qué tipo de consecuencias a futuro van a tener los niños que hoy están sufriendo la pandemia cuando sean adultos y desarrollen su vida en familia y demás? No lo podemos imaginar, ¿no? Guadalupe, no, cuesta imaginarlo. ¿Qué consecuencia podría tener? ¿Cómo se va a exteriorizar esta situación después en el futuro para ellos? Cuesta imaginarlo, cuesta también poder tomar contacto, y yo, bueno, y usted seguramente también desde el noticiero, estamos mirando lo que pasa en otros países para entender cómo es el después. Sin embargo, aún aunque estamos viendo lo que pasa en otros países, nos cuesta materializarlo acá, ¿no? ¿Qué va a pasar en Argentina y qué va a pasar en cada región de la Argentina, que es un país muy grande y muy diverso, ¿no? Y cómo va a ser esa transformación. No sabemos cuál es el impacto que va a tener, ni cómo eso va a quedar consolidado. Lo que sí sabemos es que el impacto existe y que lo mejor que podemos hacer es tratar de disminuirlo, tratar de acompañar a nuestros hijos. Todos los seres humanos vamos a recordar este tiempo. El punto es cómo, qué contextos, qué experiencias, qué vivencias estamos generando en este momento de aislamiento para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, y también para los que están un poquito más lejos, que los conectamos tal vez a través de la tecnología, ¿no? Cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos acercando, cómo nos estamos vinculando a pesar del distanciamiento físico, ¿no? Situación complicada, difícil de descifrar, y ojalá que ese cómo sea positivo para todos como seres humanos y como comunidad y sociedad, ¿no es cierto, Guadalupe? Guadalupe, nuevamente muchísimas gracias, no es la primera vez que hemos dialogado contigo, y exaltamos muchísimo toda esa comunicación a través de las redes y con tus cuentos que ayudan muchísimo en esto de llevar adelante el aislamiento con los niños. Así que nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, y los invito a todos los que nos están mirando a que me sigan en Instagram en @saludmentalperinatal, donde ahí todos los días subo información útil para las familias. Exactamente, y sobre todo tener un bebé en época de pandemia. ¡Qué tema, eh! Cuando quieran conversamos. Gracias, Guadalupe, muy amable, muchísimas gracias. A ustedes. Que estés bien. Igualmente.